primer programa de conversaciones desde la grada, con la suerte de que nos acompañe Alonso Cueto, una de las mentes más versátiles y luminosas del Perú contemporáneo. Y de inmediato queremos preguntarle por la premisa del programa. Este programa tiene como objetivo vincular el deporte con el arte y la cultura. ¿Pueden, Alonso, estas dos disciplinas jugar en la misma cancha? Un gran gusto estar contigo, Ricardo. Me alegro de poder compartir este programa con un periodista tan versátil también y tan interesado e interesante como tú. Mira, al final, ¿no? Esta es una idea de Johann Huizinga en Homo Ludens. Claro. Él dice que todo es un juego, todo lo que hacemos nosotros tiene que ver con esta actividad creativa, ¿no? Que es el juego. La política es un juego, el trabajo es un juego, el amor es un juego, la amistad, las relaciones humanas, bueno, todos son maneras de jugar, es decir, todo lo que va más allá de satisfacer nuestras necesidades inmediatas, ¿no? Alimentarnos, poder tener salud, etcétera, tiene que ver con la imaginación, y la imaginación está jugando todo el tiempo. La imaginación también es una necesidad natural, también es una necesidad para todos, ¿no? Lo hemos visto ahora en estas épocas de la pandemia, ¿no? Claro, la gente tiene que comer, tiene que tener medios de subsistencia, ¿no? Pero puede cocinar, no es lo mismo cocinar a solas que cocinar conversando, que cocinar cantando, que cocinar imaginando, ¿no? O que hacer lo que uno hace mientras está usando la imaginación. Entonces, al final, creo yo, ¿no? Que el fútbol, ¿no? El deporte en general, pues, tiene algunas relaciones con el arte, ¿no? En primer lugar, crea un espacio y un tiempo privados, alejados de la realidad, ¿no? O sea, cuando uno está en un estadio, pues te sientas en las graderías. Bueno, ahora no te sientas en las graderías, sino estás mirando la televisión, pero te olvidas de la hora que es, te olvidas de las obligaciones que tienen que ver con el tiempo de afuera, te concentras en cuántos minutos van del primer tiempo, del segundo tiempo, cuánto va a dar el árbitro de descuentos, es decir, entras en un espacio sagrado que nada tiene que ver con el espacio y el tiempo común y corrientes de la vida cotidiana, ¿no? Y en ese sentido, bueno, el fútbol, como cualquier deporte, pues tiene sus reglas, tiene sus actores, tiene sus grandes alegrías y amarguras, ¿no? Y todo es ficción, todo es pura imaginación. O sea, Argentina no es mejor país que Inglaterra porque le ganó en un mundial, ¿no? Ni el Perú y Chile van a resolver sus diferencias de la guerra por un partido de fútbol, pero nos siembra la ilusión de que es así, por lo menos en ese espacio y ese tiempo sagrado que son lo que dura un partido, ¿no? Claro, el deporte alimenta nacionalismos también, y decía Borges que odiaba el fútbol, pero que de alguna manera el deporte servía para que dirimiéramos nuestras disputas en otro ámbito, ¿no? A propósito, tú escribiste un artículo que me encantó, dicho sea de paso, llamado La Nueva Guerra Santa, y de alguna manera equiparabas al deporte con algún tipo de actividad religiosa. Explícanos un poco cuál era la premisa de aquel escrito. Claro. La idea de ese artículo, y es algo que sigo pensando, es que durante gran parte de la historia de la humanidad, las guerras eran vistas como escenarios de gloria, escenarios de triunfo. Nuestros héroes eran los héroes nacionales porque habían triunfado en una guerra, ¿no? Cuando un general romano venía de conquistar algunas provincias, de aplastar, de sojuzgar a los habitantes de algunas provincias, era recibido como un héroe nacional, ¿no? Por la multitud en Roma, ¿no? Eso ha seguido, digamos, la idea de la guerra como una actividad que lleva a la gloria, al honor y a la afirmación de una sociedad o de un país. Eso ha seguido hasta entrado el siglo XX, ¿no? Incluso la Segunda Guerra Mundial se peleó con todos los honores.
Y de pronto, la guerra dejó de ser bien vista, dejó de ser vista como un escenario de gloria al que todo el mundo quería ir, y eso empieza con la guerra del Vietnam. Pero el instinto de conquista, el instinto de muerte, el instinto homicida y el instinto, bueno, también creativo, que llevaba a las guerras y que llevaba a la gloria y que llevaba al honor, estaba ahí todavía. No, digamos, ya no tenía ese catalizador, y estaba ahí todavía, y entonces necesitaba de unos vehículos para poder liberar ese instinto, ¿no? Y ahí estaba el deporte, ¿no? Entonces, muchos de los términos que se usaban para las guerras se usan para el deporte, como delantera, como defensa, como estrategia, ¿no? Y por otro lado, también, digamos, ¿no? Los únicos héroes que quedan en una sociedad moderna que ha perdido ya a sus santos son los héroes religiosos, ¿no? O sea, es mucho más héroe Maradona o Pelé o Cruyff o Cristiano Ronaldo que los héroes de la política o de la vida social, que han perdido totalmente su vigencia, ¿no? Por eso es que cuando un héroe, bueno, es encontrado culpable de algo, de alguna dosis de infiltración o de drogas, de una mala conducta privada, pues se pierde un poco ese estatus, ¿no? Y eso fue lo que pasó aquí, digamos, cuando murió el equipo de la Alianza hace muchos años, digamos, todos ellos fueron considerados, fueron como personajes religiosos que habían perecido en cumplimiento de algún tipo de misión sagrada y a la vez militar, ¿no? Política. Claro, claro, el deporte en general tiene algún tipo de efecto catártico, de desahogo, catanático, dicen otros, y religioso, decía, lo dijiste tú y también Juan Villoro en su libro Dios Sí. es redondo. Te llevo a los linderos del fútbol específicamente, y te pregunto por tu hinchaje. ¿Tú eres hincha de algún equipo, Alonso? Yo viví hasta los 7 años en el extranjero. Mi padre trabajaba en unos organismos internacionales en París y en Washington, y yo volví al Perú a los 7 años, en el año fines del 61. ¿Ya? Y en el año 62, mi padre me llevó al estadio y vi el primer partido de fútbol que vi en mi vida. Me acuerdo mucho subir las escaleras del Estadio Nacional, ver ese haz de luz, ¿no?, que esperaba al final de esa ascensión, y luego de esa luz ver el campo iluminado, que eso me hizo una tremenda impresión de verde, ¿no?, con esas líneas y esos círculos, esas redes, ¿no?, que indicaban, pues, como te digo, pues un escenario aparte, un escenario alejado del resto de la realidad. Y ese partido que vi ese día fue Alianza contra Botafogo de Brasil. En ese equipo jugaba Víctor Rostein, estaba Pitín Segarra y aparecía Perico León. Y entonces, perdón, y en Botafogo de repente jugaba Garrincha, ¿no? Jugaba Garrincha, seguramente, sí. Ganamos 3-1. Wow. Creo que ese fue el inicio de mi hinchaje por el Alianza. Yo sí creo que en los equipos hay una cierta identidad, ¿no? Y yo respeto a todos los equipos, pero me gustan más los equipos donde las figuras ejemplares son figuras creativas, figuras de ataque, figuras plásticas, ¿no? Entonces el hecho de que la Alianza, los símbolos sean pues gente como Cubillas o como Pitín Segarra o como César Cueto, para mí, ¿no? Hacen mucho bien al fútbol como un deporte de ataque, de creación, ¿no? como un deporte destructivo, que fue un poco lo que hizo Bilardo con la selección argentina en algún momento, ¿no? O sea que yo siempre he privilegiado equipos como pues el Alianza o el Barcelona o el Manchester City, ¿no? Cuando fui a España a vivir en el año 77, lo primero, bueno, a la semana de haber ido, fui al estadio Vicente Calderón y vi el Atlético de Madrid de esa época. Estaba Rubén Cano,
Ratón estaba Ayala, el Ratón Ayala, estaba Luis Pereira. el Pereira, exactamente el defensa brasileño que era extraordinario. Y yo dije, bueno, esto es lo que yo quiero. Entonces yo siempre he sentido que el Atlético de Madrid para mí era, creo que ahora ha perdido esa identidad, pero en ese momento era ese fútbol ofensivo, plástico, creativo, a diferencia del Real Madrid, que era un fútbol más duro y destructivo, ¿no? Y que el Barcelona en ese momento también ejemplificaba ese fútbol, ¿no? Creativo con Cruyff, y donde Sotil pues no fue casualidad que encajara, ¿no? En ese sistema, ¿no? Así que sí, creo que en los equipos hay una identidad. Se puede perder, por ejemplo, creo que el Atlético de Madrid ha perdido la identidad hoy día, se ha vuelto mucho más duro, más destructivo, pero en algunas épocas esa identidad se mantiene, y en el Alianza creo que es una señal o una marca de su manera de ver el fútbol, que coincide, creo yo, también con una manera de ver la vida, ¿no? Como un acto de creación, de construcción y de plasticidad, ¿no? ¿Crees que un hombre no puede cambiar de pasión, que uno no puede cambiar No puede de cambiar de hinchaje, que pasión, uno puede cambiar de todo, no puede, menos de hinchaje? puedes cambiar de pasión, puedes cambiar de todo lo demás. Hay gente que cambia de partido político, hay gente que cambia de pareja, Sí, pero claro, hay dos cosas que no pueden cambiarse nunca, que son, bueno, las relaciones consanguíneas, tus padres, tus hijos, tus claro. hermanos, y tu pasión por un equipo. Sé de gente que ha perdido el interés en un equipo, ¿no? O sea, ha perdido, digamos, ha dejado de ser hincha, digamos. Me dicen, yo fui una época, pero no sé de nadie que se haya cambiado. Eso es algo que empieza muy, muy pronto, ¿no? Mi padre era del Centro Iqueño, un equipo que ha Ah, desaparecido. Hay algunos equipos que yo recuerdo con cariño, ¿no? El Centro Iqueño, a donde empezó Chale, el claro. KDT Nacional, el Mariscal Sucre, el Defensor Lima, no sé si existe El todavía, ADT de Tarma, ¿no? el ADT de Tarma, por supuesto. El Aguas Verdes de No, Tumbes. pero ahí están los hinchas, ¿no? Tengo un amigo, Gustavo Bueno, que es un sufrido y fanático hincha del Municipal, por ejemplo. Casi todos los amigos que tengo, digamos, sé de qué equipos son, ¿no? Pancho Lombardi del Cristal, Mario Vargas Llosa de la U, Efraín Trey es un amigo muy querido que ya no está Crema. con nosotros, también de la U, sí, señor. Claro que sí, uno es también los equipos a los que quiere. Hablabas hace unos minutos de Alianza Lima y justamente también mencionabas que no te gustaba el Atlético de Madrid, por más que te gustara el equipo de Simeone, que había cambiado su ADN. ¿Te parece que eso también ocurrió con la Alianza de Bengoechea hace poquito? Que era un equipo que había cambiado un poco su forma de jugar. ¿Estuviste un poco al tanto? Sí, estuve un poco al tanto, me pareció muy buen técnico, una persona muy seria, tal vez no interpretó las habilidades de los jugadores y su capacidad de integrarse en un equipo. Mira, hay un tema aquí, y es que el técnico tiene que pensar en la colectividad de los jugadores, ¿no? No puede pensar en la habilidad de uno y sumar la habilidad del otro, tiene que ver cómo esas habilidades interactúan, se interrelacionan y pueden conectarse para un objetivo común. Y en mi época, tradicionalmente, el fútbol brasileño era el que mejor se adaptaba a la Alianza, ¿no? Sí, Y los claro. entrenadores fueron brasileños, por ejemplo, Jaime de Almeida, cuando estuve yo, y después una gran temporada con Didi, ¿no? Hoy día, pues, hay técnicos de todo tipo, pero creo que en general ya no depende tanto de las nacionalidades, sino, bueno, de las apuestas. A mí me gusta mucho la escuela de Bielsa, ¿no? El fútbol agresivo, ofensivo, el fútbol que te da, digamos, un riesgo, una apuesta, ¿no? Una creatividad. Ahí está, creo yo, la belleza, ¿no? En el riesgo, en en el funcionamiento colectivo, en la ilusión. Creo que eso es lo que hace que el fútbol funcione. Y bueno, en estos tiempos el fútbol es un consuelo, un refugio y una salvación para muchos, ¿no? ¿Tú crees que este Bayern, aguerrido, físico, intenso,
¿Le hubiese hecho partido a aquel Barcelona luminoso de Guardiola? El Barcelona de Guardiola era un fútbol perfecto, Sí, claro. extraordinario, ¿no? O sea, creo que no va a haber una situación así, digamos, por ahora. Ahora, también creo que así como en el arte no hay progreso, o sea, tú no puedes decir que el arte de hoy es mejor que el arte de los romanos o de los griegos o que el arte medieval. A veces el arte avanza, a veces el arte retrocede. Puede haber habido grandes épocas en el arte en otros tiempos, ¿no? O grandes artistas y hoy no los hay. O sea, a veces el arte retrocede. Pero creo que en el deporte sí hay un progreso, ¿no? Porque cada día hay nuevos sistemas de nutrición, nuevos descubrimientos en cuanto a la medicina deportiva, sistemas de entrenamiento. O sea, creo que cada vez hay mejores jugadores y mejores equipos, ¿no? Que es la razón por la que creo que los equipos que hay hoy son los mejores equipos que ha habido nunca. Y si tú ves un partido de los años 50 o 60, vas a ver la lentitud con la que juegan, incluso en los 70, ¿no? Juegan tan lento. En cambio, ahora es increíble la rapidez que tienen los jugadores, y eso se debe a los adelantos en medicina deportiva, en entrenamiento. Son adelantos de la ciencia, son adelantos físicos, ¿no? Entonces, en ese sentido, cada día estamos viendo mejores equipos, en mi opinión. ¿Otro deporte te capturó solamente el fútbol? Durante mucho tiempo y hasta hace 2 o 3 años he jugado tenis. Soy un gran aficionado todavía, ¿no? Disfruto mucho de los torneos, de los principales torneos, ¿no? Del Roland Garros, de Wimbledon y del US Open, también del Australia Open. Durante mi juventud, cuando yo vivía en Estados Unidos, me hice un gran fanático de Ivan Lendl en ese momento, que también tenía ese tenis plástico, creativo, ¿no? A diferencia de John McEnroe, que era una roca, ¿no? Que era un tipo muy potente, pero que era un tipo muy cuadrado mientras jugaba, ¿no? Y hoy en día, en los últimos años, también, ¿no? Tengo algunas preferencias, entre ellas Juan Martín del Potro y Roger Federer, ¿no? Que me parece que es el mejor tenista de los últimos años, ¿no? Así que por ese lado, digamos, sí me llama siempre mucho la atención, ¿no? Además hay una serie de novelas, ¿no? Sobre el tenis, una de ellas de Antonio Skarbeta, ¿no? Que es un hombre que se enamora de una tenista y la sigue por todos los torneos en todo el mundo. Dedica su vida, gasta todos sus ahorros en eso, ¿no? Y la tenista nunca se entera, es una chiquilla, o se entera al final. Pero hay una relación también entre el tenis y la literatura, ¿no? Bioy Casares, ¿no? Bioy Casares, que jugaba tenis todos los días. Sí, señor. Martina Navratilova escribió una novela o 2 novelas sobre el tenis, si no me equivoco. André Agassi tiene Open. Open es un trabajo monumental, ¿no? Obviamente lo ayudaron a Agassi no recuerdo el nombre del que colaboró con Agassi, pero fue un trabajo estupendo, ¿no? La biografía de Agassi. Como él realmente odiaba el tenis, pero había sido su papá quien se propuso de que él llegara a ser quien fue. Sí. Y es curioso, ¿no? El tenis es, en cambio, a diferencia del fútbol, un deporte totalmente individual, y hay que tener en cuenta lo tremenda que es la soledad del tenista, ¿no? Cuando estás jugando 2, 3, 4 horas en una final, estás totalmente solo en medio de la multitud, pero librada tu perseverancia, tu persistencia. Bueno, viene el entrenador a veces, pero eso está descontado, digamos, momentos contados. Y luego, pues, también me interesó, ahora menos, pero sigo viendo el básquet, ¿no? Que es un tema, la NBA es algo que comparto con mi hermano Santiago, y mi hijo Esteban me ha aficionado en los últimos meses a la lucha libre. Cuando yo era joven, tú eres menor que yo, o sea que no te acordarás, pero se veía en la televisión un programa peruano que se llamaba Los Demonios del Catch, que eran luchadores de lo que llamábamos nosotros Catch as Can, y que ahora se llama wrestling en Estados Unidos. Blue Demon.
Blue Demon, sí, porque en México hubo una gran tradición de Cachascán, ¿no? Y bueno, es un ballet violento, ¿no? Premeditado, pero a veces también improvisado. ¿Acaso hay un deporte más literario que otro? Por ejemplo, pensaba en el boxeo, ¿no? Y en Cortázar, en Roberto Alt, Claro. en George Carol Oates, y todos ellos que tienen una fascinación por el deporte de los puños. ¿A ti el boxeo te llegó a seducir? ¿No te gustó tanto? Sí, porque me llegó a seducir porque yo también crecí en la época de Mauro Mina, que tenía Claro. una escuela, un ring ahí en la calle Los Paujiles, esa calle se hizo famosa. Y luego vi pelear a Roberto Dávila, también conocido como el Grandote de Surquillo, que terminó muy mal después. Pero tú sabes, Alonso, que Roberto Dávila fue el primero que logró resistir toda la distancia contra George Foreman. O sea, fue una pelea 8 rounds y Foreman había ganado sus primeras 9 peleas por nocaut y venía de ser campeón olímpico. Y el primero que sobrevive, de los poquísimos que sobrevivieron a Foreman en toda su carrera, fue Roberto Dávila, ¿no? Por supuesto, le dieron una paliza, pero terminó en Yeston. Y yo lo vi cuando peleó, había un ring que ponían en la parte sur, frente a la tribuna sur del Estadio Nacional, y peleó contra un brasileño, Pires, y fui me acuerdo, con mi padre. Y es verdad lo que tú dices, ¿no? O sea, los escritores muchas veces se inclinan hacia los deportes individuales, ¿no? Como el box, como el tenis, ¿no? Y es porque la soledad del deportista en esos casos pues se parece a la soledad del escritor, que también es una creación individual, ¿no? La gente de teatro, la gente de cine trabaja en equipo, el escritor, igual que el tenista y el boxeador, está solo en la cancha, y no sabe lo que va a pasar, ¿no? Pero digamos que a mí me interesan los dos tipos de deportes y en general no me interesa el golf, no me interesa el esquí, no me interesa, nunca me subiría a un parapente, y a eso me parecen cosas totalmente desquiciadas y delirantes, ¿no? Pero vamos a tierra, vamos a poner los pies en la tierra, o mejor dicho, en la cancha, ¿no? Cortázar tenía una visión literaria que no sé si compartes y que quiero justamente preguntarte al respecto. Él sostenía que una novela debía asemejarse, hacía una metáfora o una analogía boxística, a una pelea que iba a puntos, es decir, que tú ibas seduciendo, ibas conquistando poco a poco a tu lector, mientras que el cuento debía ser sorpresivo en su desenlace y asemejarse a un knockout. ¿Qué piensas al respecto? Sí, todo. Sí, esa es una comparación extraordinaria que yo uso a veces en las clases, porque, claro, un cuento desde el comienzo, y eso lo dice García Márquez, ¿no? Uno se da cuenta que si fragua o no fragua, o sea, si, digamos, encuentra una solidez, una concreción o no, ¿no? Mientras que en una novela un personaje va cambiando a lo largo de muchas páginas. En un cuento se revela un episodio decisivo, ¿no? Que lo pone en juego, que lo revela por entero y que hace que nos demos cuenta de quién es este personaje. Y un cuentista tiene el reloj en contra. Tiene que dar el golpe definitivo para poder revelar la identidad de quién es el personaje, de cuál es la situación. Y eso es lo que hacen los grandes cuentistas, ¿no? Como Cortázar, que fue mejor como cuentista que como novelista. Y que entendió que desde la primera línea tiene que ponerse todo en juego, ¿no? Uno tiene que salir a matar al rival, que es la inexpresividad, ¿no? El cuento tiene que expresar todo lo que es desde la primera línea. Un ídolo deportivo, Alonso, alguien que de chico haya sido tu ídolo deportivo, ya sea
boxeador, futbolista. Mira, antes de contestarte eso, yo te diría que yo siempre he pensado que el trabajo de un novelista por lo menos es parecido al de un deportista, ¿no? Porque yo creo que un deportista que entrena, que se alimenta bien, o sea, yo estoy en contra de esa idea que me parece bastante ingenua y a la vez tonta del escritor que tiene que emborracharse, trasnochar, Bukowski. sí, el del Bukowski, que me parece un escritor horroroso, ¿no? Como escritor me parece un tipo horrible. O sea, muy mal escritor. Yo siempre he pensado que es un poco la idea de que uno tiene que llevar una vida aburrida para que su imaginación vuele, para que su imaginación sea interesante. Si tú desperdicias los delirios de tu imaginación en tu vida, no te van a quedar fuerzas para expresarlos en tu obra. Entonces, yo pienso que hay que dormir bien, hay que tomar un buen desayuno y hay que trabajar varias horas al día. Por lo menos en el caso de un novelista. Creo que en el caso de un cuentista, de un poeta, no hay esa disciplina tan constante todo el tiempo. O sea que, pero a mí siempre me ha llamado la atención, ¿no? Que uno tiene que cuidar el cuerpo, como hace un buen deportista, ¿no? Para poder rendir lo más posible, ¿no? Y te diría además que el deportista no es solamente un cuerpo, también es una mente creativa, ¿no? Es la rapidez de tomar una decisión, ¿no? Es la rapidez de encontrar un espacio, o sea, es la agilidad mental, ¿no? En el tenis, en el fútbol, en el box, en cualquier deporte, no es solamente es un cuerpo, y eso es algo de lo que no se habla muchas veces, es la clarividencia súbita, ¿no? Del espacio mínimo en el que algo milagroso puede ocurrir, ¿no? Y algo de eso hay también en un escritor, ¿no? Y bueno, para contestar tu pregunta, yo te diría, en esos años también, en los años 60, en los que iba con mi padre al estadio, yo vi dos partidos que me impresionaron mucho. Uno fue el partido que perdimos contra Brasil 4-3, donde Perico León metió los dos primeros goles, un gol impresionante desde fuera del área. Y después con mi tío Francisco Miro Quesada, que fuimos al estadio a ver el partido que Perú le ganó a Argentina con ese gol que desgraciadamente no tiene una versión fílmica, el de Perico sobre el arco de Ceja, si no me equivoco, ¿no? Que fue impresionante por lo milimétrico, por esto que te decía, del espacio mínimo que encontró para poner la bola por encima, ¿no? Así que en esos años, en el Perú, Perico León. También vi a Pelé, es alguien a quien no olvido, lo vi en un partido contra la U, empataron 2-2, la U empató en el último minuto con un gol del Ronco Rodríguez. Todos mis respetos a la U, a los rivales que también son parte de todo eso que el fútbol peruano ha podido aportar, que es significativo, ¿no? Para la vida de todos nosotros, ¿no? Sí, bueno, Fray Luis de León hubiese coincidido contigo en cuanto a eso del reposo. Y Alonso, ya para ir terminando, una pregunta cliché. Y me imagino que tiene que ver también con cada quien en su tiempo, pero si tuvieses que elegir uno, Maradona, Pelé, Messi, Di Stéfano, ¿cuál fue mejor para ti? Bueno, creo que por las razones que te decía antes, creo que el mejor es Messi. Messi se tiene que enfrentar a defensas con las que no tenía que enfrentarse ni Maradona ni Pelé. O sea, Messi tiene que hacer cosas que digamos, son mucho más difíciles de hacer ahora que antes, ¿no? ¿Qué falta ahí, no? Bueno, falta una locura triunfadora, ¿no? Que es la que tenía Maradona. O sea, Maradona era un loco de la gloria, del apogeo, que es algo que Messi creo que no tiene. Pero me parece que Messi es un mejor futbolista. Ahora, claro que si dejo de pensar y me pongo a imaginar, te diría que Pelé, porque fue el que más me marcó en esos años. Además, la final del campeonato mundial del año 70 es algo que no olvido, ese gol de cabeza y ese mundial general de Pelé. Como decía mi profesora Arocena, son amores distintos, ¿no? Otra razón por la que Messi quizás sea el mejor de los tres es por la longevidad de su talento, ¿no? Es el que más tiempo ha rendido a mejor nivel, ¿no? Es decir,
tiene 16, 17 años sobresaliendo, ¿no? Lo de Messi es absolutamente fabuloso. Alonso, un placer verdaderamente haberte tenido Un acá. gran gusto, Ricardo. Encantado de estar contigo y con todos los que nos escuchan.